Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, no le veo ayer tan contento como estaba usted ayer, ¿eh? Le veo más tristón, desanimadillo, cosa que no me extraña, ¿eh? No se lo puedo censurar. Muy buenas noches. ¿Cómo me conoce usted, don César? Buenas noches. Digo, hoy Son tengo que muchos años empezar juntos. haciendo referencia ya. Hoy estamos al revés que ayer. La verdad es que no podemos celebrar nada. Bueno, al menos que los países del Golfo en estos momentos no estén siendo atacados porque Irán Bueno, sigue manteniendo de momento su compromiso. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, porque está el personal bastante despistado y no se enteran de lo que está ocurriendo. Pero bueno, no podemos celebrar nada porque la masacre del ejército de Israel en Líbano, bueno, pues ha sido atroz. Desde un punto de vista geopolítico, pues tiene su análisis, que lo vamos a hacer ahora, pero desde un punto de vista humanitario, es que incluso medios israelíes admiten que hay varios centenares de víctimas mortales en sí, bombardeos masivos. Es que han dejado el Líbano como un solar. El número de muertos y heridos sigue creciendo. Yo las últimas cifras que he visto se estaban hablando de 250 fallecidos, pero hay más de 1.000 heridos, ampliamente superan el millar. Israel dice haber alcanzado más de 100 objetivos en 10 minutos, que esto es una gran barbaridad. Al mismo tiempo que, bueno, pues tengo aquí, como siempre, mis teletipos preparados y están reivindicando el asesinato de una periodista de Al Jazeera en Gaza. Esto antes se ocultaba. Ahora lo reivindicas, que han matado a una periodista de Al Jazeera en sí, Gaza. sí, porque además la idea es como la advertencia, o sea, que Claro, os aquí no enteréis vengáis. de lo que pasa a los que se nos cruzan por el camino. Los matamos y además quedamos impunes. Algún despistado decía, Al Jazeera lo controla Irán. No, Al Jazeera lo controla Qatar. A ver si os enteráis, y al Sí, final sí. está financiado también por dólares de Wall Street. Pero bueno, esto ya es para los muy cafeteros, el que no quiera atender o el que no quiera ver que no vea. Y luego lo de Cisjordania, donde se sigue matando a diario y los cadáveres se acumulan mientras la Casa Blanca pues no es capaz de meter a Israel en vereda. Es absolutamente incapaz, ¿no? Esto ha vuelto a hacer crecer hostilidades en Oriente Medio, con un Irán que dice que si Trump no es capaz de parar los pies a Netanyahu, entonces ¿de qué están hablando? Es Sí. decir, cuando salió J.D. Vance públicamente, dice, no, es que a los iraníes no les dijimos que no se iba a atacar Líbano. Hombre, si vosotros habéis prometido que no se va a atacar ningún grupo como Hezbollah, bueno, dicen, no, es que los que están en guerra con Hezbollah son Israel. Bueno, Israel lo que está intentando es ocupar Líbano y era otro de los puntos del famoso plan de 10 puntos que Trump en el tweet o en el post, que ayer además lo leímos textualmente, pero yo ya sabía lo que iba a pasar. Yo también, igual que usted me conoce a mí, nosotros ya conocemos también a los de la Casa Blanca, todos los que vengan. Yo decía, al final van a acabar negando que Trump le hubiera dicho que sí a Irán al plan de 10 puntos. Bueno, pues por la noche estaba yo cenando y estaba viendo a Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, diciendo que Trump en ningún momento había aceptado el plan. Oiga, pero si lo ha publicado él, si está escrito y publicado en su cuenta. Es algo verdaderamente tremendo, ¿eh? Es decir, si nos mienten en algo que es tan evidente y tan comprobable, ¿qué no harán con lo que no sabemos o con lo que es difícil de estimar? Y luego, claro, Trump, que en este contexto, en lugar de lanzar un mensaje, que podría hacerlo, aunque luego Netanyahu fuera a hacer de su capa un sayo, podría lanzar algún tipo de mensaje diciéndole a Israel que tiene que tener un perfil bajo. Todo lo contrario, vuelve a utilizar la amenaza contra Irán como única herramienta. ¿Y entonces qué ha conseguido? Pues que vuelvan otra vez las limitaciones de navegación en el estrecho de Hormuz, que no está cerrado. No está cerrado. Está minado y no permite el paso libre a los buques. Pero no solo por una cuestión del peaje, sino porque quien decide quién pasa y quién no es la Guardia Revolucionaria iraní, en función de la empresa y el país que ha comprado el hidrocarburo que lleva en sus bodegas el barco. Claro. Entonces no está cerrado. Es que, claro, es una cuestión semántica, yo lo entiendo, porque Irán también juega un poco con eso. ¿Cerramos el estrecho? No. Lo que estamos diciendo es controlamos el estrecho. Y claro, si tú tienes un territorio minado y luego además cada uno de los barcos tiene que pedir permiso con antelación y luego presentar una serie de documentación, pues lo que haces es que el tránsito sea lento. Y además tú puedes poner a unos para que pasen antes que otros, es decir, a la hora de establecer prioridades. Y esto también se ve afectado por todo esto.
Entonces, tras la masacre cometida por el ejército de Israel en Líbano, yo quiero empezar, justo después del alto el fuego pactado entre Trump y los iraníes, quiero hacer una reflexión. Se vuelve a demostrar una vez más que en la relación Washington-Tel Aviv, quien manda es Israel. Y que además es tóxica totalmente. Totalmente. Porque lo único que hace es ponerle palos en la rueda. O sea, se lo pone aún más difícil a la Casa Blanca. La Casa Blanca está ahora mismo pues, en un alambre intentando mantenerse, defendiendo una cosa, diciendo la contraria, pero lo que quiere es poner fin a esto. Y cada vez que han dado un paso en este sentido, han llegado los israelíes, bueno, es que en este caso, insisto, es que ha sido una masacre, 100 objetivos en 10 minutos. Lamentablemente, esto ya ni siquiera nos sorprende, y en redes sociales No. además hacía referencia hace unas horas a un libro que hemos citado en alguna ocasión, La industria del holocausto, de Norman Finkelstein, que describe muy bien cómo esto no siempre fue así. Sobre todo antes de la Guerra de los 6 días, la situación era distinta. Un Finkelstein que alguno respondía a mi mensaje diciendo que este es un antisemita. Vamos a ver, sus padres estuvieron en campos de concentración nazis. Y él es De judío verdad. también, o sea que Él es judío y sus padres estuvieron en campos de concentración nazis. Dicen, no, es que este señor es antisemita. ¿Por qué? ¿Por denunciar las verdades del barquero? Además es que es un libro que está repleto de datos, lo he vuelto a leer recientemente y lo recomiendo a todo el mundo. La industria del holocausto. Agencia FARS, que yo fue la que... Sí, recuerdo, si me permite sí, hacer sí. una nota, Sí, claro, claro. cuando salió el libro, yo lo compré y lo leí. Y hablando con un amigo que era judío y además, trabajaba para el Estado de Israel, cobraba del Estado de Israel, no era oculto. Me dijo, dice: "Todo lo que dice Finkelstein en el libro de la industria del holocausto es cierto". Ujú, Dice: "Pero eso no se puede contar". claro. Y yo pensé, bueno, no se puede contar, ¿por qué? Porque todo el entramado de propaganda del sionismo se va a Claro. hacer gárgaras, pero tú eres el primero que reconoces que todo lo que cuenta es cierto. Sí, sí. Además, en el libro hace a mí lo que me pareció más interesante, sobre todo el explicarnos cómo era la relación entre Estados Unidos e Israel antes de esa guerra de los 6 días, porque lo de después ya más o menos me lo sabía, pero claro, aquellos primeros años. Y esto lo vamos un poco a ligar en el especiales que estamos haciendo también en el gran reseteo sobre la geopolítica de Irán, donde vamos a ir avanzando este fin de semana también, analizando un poco, bueno, pues cómo en aquellos años, precisamente en esos años 50 y 60, pues fueron cambiando muchas relaciones geopolíticas en la zona, ¿no? Decía Agencia FARS, ayer Agencia FARS, por la tarde, la noticia, además me decía don Isaac, ya han vuelto a cerrar el estrecho. Digo, vamos a ver qué ha pasado, vamos a ver qué ha pasado. Agencia FARS. Dice Irán, hemos cerrado el estrecho otra vez, porque claro, si va a seguir Israel atacando Líbano. Fuentes marítimas confirmaron que los barcos que iban a atravesar el estrecho de Hormuz, se les dijo a todos ellos, el que no haya solicitado el permiso que lo solicite, porque el que quiera pasar sin permiso, pensando que ahora ya pues esto está desbloqueado, no solo no va a pasar, sino que lo vamos a hundir. Entonces, la agencia FARS da la información y comunica que 2 petroleros, en la mañana de ayer, habían recibido autorización para cruzar el estrecho después de que entrara en vigor el cese al alto el fuego. Y entonces lo que dejaba un poco sobre la mesa la agencia, aunque no lo decía claramente, yo he hablado con algunos navieros y ellos me lo explicaban mejor, decían, no, es que hay mucha gente que se ha creído de que después del acuerdo ya directamente se podía pasar allí sin pedir permiso y sin pagar ni nada, y eso no es así. O sea, ¿se puede pasar? Sí. Si tienes la autorización, sí puedes pasar y si pagas. ¿Qué pasa? Que nada más producirse ese anuncio de que ya pues, se iban a sentar a hablar en Islamabad y que se iba a llegar a un acuerdo, sobre todo porque el propio Trump era el que más esperanzas tenía y públicamente lo decía, que esto ya Sí, prácticamente estaba cerrado. sí. Entonces empiezan un montón de buques que están en la zona, algunos llevan ahí semanas de parálisis, empezaron a moverse. Entonces hay algunas imágenes que se han estado viendo frente a la costa de Musandam, en Omán, que mostraban embarcaciones retomando lentamente la navegación en el corredor marítimo, y esto ha servido para algunos reportajes televisivos diciendo que esto ya se abría, ¿no? Según datos de la plataforma de seguimiento marítimo, que se llama Marine Traffic, por si alguien quiere utilizarla, todavía cientos de buques permanecen ahí. Ahí, ahora mismo, las cifras son extraordinarias. Hay 426 petroleros, 34 portavehículos de gas licuado de petróleo, 19 buques de gas natural licuado, muchos de ellos que llevan ahí prácticamente un mes.
la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica acaba de añadir un segundo candado a la puerta, porque horas después de que se realizara este anuncio del alto el fuego, la Guardia Revolucionaria ha emitido una directiva oficial. Esto ayer lo publicaba en medios iraníes, pero hoy ya lo ha publicado el Wall Street Journal, y una vez que ya sale en el Wall Street Journal, ya sabe don César, entonces no lo podemos creer, ¿no? Si lo dicen los iraníes no, pero si lo dice el Wall Street Journal sí. Bien. Emitió una directiva oficial que exige a todos los buques comerciales utilizar 2 corredores alternativos cerca de la isla de Larak para evitar las minas marinas desplegadas durante la guerra. Las minas no estaban antes. Las minas se desplegaron una vez que empezó la guerra, para generar ese pasillo. Entonces, tráfico entrante al norte del Arak, tráfico saliente al sur del Arak. Y todos los buques deben coordinarse con la Marina de la Guardia Revolucionaria antes de entrar. Hasta nuevo aviso. Irán ha informado a los mediadores, es decir, a los que están negociando, que limitará el número de barcos que cruzan el estrecho de Hormuz a 12 al día. Es decir, van a poder pasar, pero van a poder pasar 12. Y vamos a imponer peajes durante el alto el fuego también, porque han venido para quedarse. Porque uno de los puntos del acuerdo es que Estados Unidos permite o ve bien, o al menos no se opondría al cobro de peajes, a cambio de que Irán luego ese dinero lo emplee para la reconstrucción. Y de esa manera Irán lo que hacía era retirar de su primer documento la exigencia de reparaciones. Bueno, no sería mala solución. Yo creo que es la única solución. Es que yo creo que es la única. ¿Esto implica que no haya habido tránsito? Claro que ha habido tránsito. Casi un tercio de los barcos que han cruzado esta vía desde el bloqueo impuesto por la Guardia Revolucionaria hace algo más de un mes lo han hecho en la última semana. Casi un tercio de ellos han cruzado en la última semana. Han pasado 83 buques, casi todos llenos de petróleo y de derivados, desde el lunes 30 de marzo. En las 4 semanas anteriores fueron 179, unos 50 por semana. Se elevaron a 83. Ahora, si son 12 al día, bueno, pues vamos a estar en estos niveles aproximadamente, ¿no? En torno a los 80, a los 90. Claro, ¿cuántos cruzaban Hormuz antes de la guerra? 700 buques al mes. Claro. Y esta es la situación sin precedentes que ha hecho saltar todas las alarmas, porque aunque tú permitas a todos, con independencia del país que sea y al país al que vaya esos hidrocarburos, imagínense, se produce un alto el fuego de verdad y hay un fin de la guerra, solo el hecho de tener que establecer un control y un pago, eso hace que puedan pasar menos buques. Eso es evidente. Es evidente. Entonces, esto ha llegado para quedarse. ¿Qué criterio utiliza Irán para decidir en estos momentos quién pasa y quién no? Bueno, primero, hay que pagarle en criptodivisas, en yuanes, en rublos, en dólares no se puede pagar. A no ser que se pague en efectivo. En efectivo sí, sí se puede pagar. Está bien lo de en efectivo en dólares. Claro, en efectivo sí, porque claro, no tienes que pasar por el sistema Claro, SWIFT. Claro. claro. Pero no porque los iraníes no quieran, es que no les dejan tampoco. O sea, los iraníes no pueden utilizar el sistema SWIFT bancario. Entonces, la otra exigencia, además del dinero, es que pueden pasar buques que no tengan vínculos comerciales con países con los que no tengan acuerdos de tránsito. ¿Qué países tienen acuerdo de tránsito? Pues después de la guerra lo firmaron China y la India, Pakistán, Rusia, Malasia, Tailandia, Filipinas, Turquía, Irak. Oiga, ¿y España no nos dijeron que también podíamos? Claro que nos dijeron que podíamos. Pero es que España no utiliza prácticamente ese estrecho. ¿Para qué queremos nosotros el estrecho de Hormuz? Claro. O sea, una naviera, no, o sea, es completamente testimonial. ¿Qué pasa? Que muchos petroleros iraníes antes de la guerra, antes del ataque de Estados Unidos e Israel, tenían la flota en la sombra. ¿Por qué? Pues porque estaban sancionados. Entonces, ¿qué hacían? Se hacían pasar por iraquíes para burlar las sanciones internacionales. Y por el tamaño de la propia industria petrolera iraquí. Es decir, por lo menos no hicieron como está haciendo Rusia con Marruecos, que nos está vendiendo Marruecos el diésel ruso sin tener refinerías. Y aquí nadie se pregunta nada. Dice, oiga, ¿y cómo puede ser que nos vendan diésel si los marroquíes no lo pueden refinar? Hombre, pues porque viene de Rusia. En este caso, como Irak tiene su propia industria petrolera, pues no canta. Irak es el quinto mayor exportador de crudo del planeta. Y además está necesitado de ingresos. Entonces, sin Hormuz, Irak sufre. Sufre mucho. ¿Por qué? Porque solo pueden exportar por un pequeño oleoducto que le conecta con Turquía. Y a diferencia de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar e incluso Kuwait, que son mucho más ricos, pues Irak es que no tiene colchón financiero, hombre, si lo han destruido.
Entonces no podía aguantar mucho más tiempo sin dar salida por barco a su ingente producción. Y por eso se alió con Irán para sacar petróleo iraní con bandera iraquí. Con lo cual, ¿qué parte del petróleo que ha estado vendiendo Irak en los mercados en los últimos años era petróleo iraní? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Qué pasa? Que el fin de semana pasado Bagdad dio salida a más de 2 millones de barriles de crudo por Hormuz. Sin embargo, el volumen total de petróleo que ponen los países del Golfo en el mercado continúa entre 4 y 5 millones de barriles diarios por debajo de los niveles anteriores a la guerra. Esta es la cifra que nos tiene que interesar. Entonces, incluso si un alto el fuego permite una rápida reapertura de Hormuz, teniendo en cuenta esa cuestión semántica que acabo de mencionar sobre lo que es estar abierto y cerrado, vamos a tener que volver a Supercoco, como en Barrio Sésamo, pues los flujos de combustibles van a seguir parcialmente interrumpidos durante al menos meses, porque alrededor de un tercio de las refinerías de petróleo de la región del Golfo han sufrido daños y su reparación va a llevar tiempo, una vez que terminen las hostilidades, que este escenario todavía no se ha producido. Factor importante. Segundo factor muy importante. A Israel le interesa que el estrecho no se abra. Lo ha dicho Netanyahu. Israel aspira a controlar el flujo de energía hacia Europa gracias al cierre de Hormuz. Netanyahu lo ve como una oportunidad. Sí. Públicamente Netanyahu he vuelto a coger el textual de la intervención que tuvo recientemente cuando se decía que si estaba muerto, que si no, que si tenía 5 dedos, 6 dedos, que si se tomaba el café o no se lo tomaba. Sale Netanyahu públicamente y dice: necesitamos rutas alternativas en lugar del estrecho de Hormuz. Deberíamos tener oleoductos y gasoductos que vayan hacia el oeste a través de la península arábiga hasta nuestros puertos en Israel. O sea, el plan es, no. Todos esos oleoductos que tenéis, los países del Golfo, los oleoductos me los vais a traer Claro. a mi casa. Me vais a traer el combustible a mi casa. Y con lo que yo voy a sacar del exterminio y de la catástrofe de Gaza, cuyo subsuelo, pues, y sobre todo debajo del mar, pues hay yacimientos importantes. De hecho, los yacimientos más importantes que tiene Israel los tiene frente a las costas de Gaza. Pues con eso me voy a convertir en una potencia que además voy a ser quien suministre la energía a Europa mientras se mantenga ese embargo o autoembargo a todo lo que tenga que ver con los hidrocarburos rusos. Entonces, si uno se va a las declaraciones de Netanyahu en relación con el mercado energético en el año 2022, 2023, 2024, él habla claramente, dice, no, es que Israel tiene que ser exportador de gas natural a Europa. Y para ello busca acelerar exportaciones con acuerdos con Egipto. Estos son acuerdos a punta de pistola, como siempre ha sido, pero también con Italia. Porque Meloni es muy consciente de que la que está ahí más cerca y diciendo, si yo consigo el gas argelino y consigo también ser la puerta de los hidrocarburos israelíes a centro de Europa, pues soy la reina del mambo. ¿Para eso qué necesitas? Pues necesitas coger aquella infraestructura, el famoso canal de Ben Gurión, y llevarlo a la realidad. Necesitas diseñar una infraestructura de gas natural licuado, conectarlo con el yacimiento de Leviatán. Leviatán es como se llama el yacimiento. Menudos estos para los nombres también. Sí. No había otra, ¿no? El objetivo fundamental, aparte de la masacre y aparte del exterminio de los palestinos, de la operación Plomo Fundido, que es como denominó el gobierno de Israel todo lo que ocurrió después del ataque de Hamás del 7 de octubre, era confiscar las reservas marítimas de gas natural de Palestina. Claro. Entonces, tras la invasión, los yacimientos de gas palestinos fueron confiscados de facto por Israel. Fertilizantes, gas. Un año después, Tel Aviv anuncia el descubrimiento del yacimiento de gas natural Leviatán en el Mediterráneo Oriental, que junto con el yacimiento de Tamar, que está en el mismo lugar descubierto en el año 2009, que ahora mismo creo que está detenido, que opera Chevron, son los dos yacimientos importantes. Estaríamos hablando, solo Leviatán, de unos 600.000 millones de metros cúbicos de gas natural, según el consorcio israelí-norteamericano que dirige el proyecto. Esto está a unos 130 kilómetros al oeste del puerto israelí de Haifa y está conectado a dos gasoductos submarinos a su plataforma de explotación, que está a 10 kilómetros de la costa. Y luego tendríamos el proyecto de gasoducto ISMET, que uniría a Grecia y Chipre también, y que permitiría el suministro de entre 9.000 y 11.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año a Grecia, Italia y otros países del sureste de Europa. Hay que decir, por si alguien todavía no lo sabe, que todo el litoral del Mediterráneo Oriental, que se extiende desde el Sinaí egipcio hasta Siria, coincide sospechosamente con lo del Gran Israel, constituye una zona que abarca grandes reservas de gas y petróleo.
Por eso Netanyahu quiere que el estrecho de Hormuz desaparezca como elemento de infraestructura vital. Y si además puede masacrar a la población del Líbano, bueno, pues es que se la están poniendo votando y sin portero. Dice, yo parar, no voy a parar. Y luego cuidado porque ya no se trata solo de un tema de suministro del hidrocarburo puro o de los derivados, ¿no? Luego también hay unas industrias que están teniendo cuellos de botella importantes, ¿no? Y esto viene ligado mucho con la inteligencia artificial, para que vean que al final todo está unido. En estos momentos hay un cuello de botella en el sector de las turbinas de gas porque hay 3 empresas que están fabricando el 75% de las grandes turbinas de gas del mundo. Al final, un oligopolio que son Vernova, Siemens y Mitsubishi. Entonces, los tres grandes grupos tienen pedidos pendientes que se extienden hasta el año 2030. Y los tiempos de espera han pasado de 2 o 3 años, los que decían, bueno, yo en 2 o 3 años te entrego la turbina, ahora ya son 5 o 7. Entonces, según Bloomberg, hay 400.000 millones de dólares en plantas de gas planificadas que podrían retrasarse o cancelarse porque no se están fabricando suficientes turbinas. Por eso yo, cuando se hace referencia siempre a, bueno, ya Estados Unidos proveerá, ya buscaremos gas en otros países, cuidado, porque la infraestructura gasista no está preparada, no solo porque no haya suficiente para todos, que haya que extraerlo, etcétera, etcétera, sino que también pues hay una serie de mecanismos y de técnicas, y en este caso de industrias, que tienen que desarrollarse a la par y donde se están estableciendo cuellos de botella. ¿Por qué digo que esto tiene relación con la inteligencia artificial? Por las necesidades energéticas de la inteligencia artificial. Esto es lo que está disparando la demanda de gas. Entonces, si Estados Unidos tiene que elegir entre si utilizar gas para centrales eléctricas, para suministrar la energía a los grandes prebostes de la inteligencia artificial o mandárnoslo a Europa en barquitos, ¿qué va a hacer? Si tiene que elegir, ¿qué va a hacer? Pues evidentemente se lo va a dar a sus empresarios de inteligencia artificial. Lo ha dicho. No, es que esto es estrategia nacional. Y ya nos podemos poner nosotros flamencos, ya puede Úrsula llamar a la Casa Blanca o incluso que manden al polaco, que parece que se lleva bien. Nos van a mandar a freír espárragos. El mundo tiene más hambre de energía que nunca. Que nunca. Ya no solo porque nos hayamos ahorcado con la soga verde en muchos países y nos hayamos dado cuenta de que necesitamos energía barata, abundante y que garantice el suministro, sino porque el auge de la inteligencia artificial ha impulsado un crecimiento explosivo de demanda, de momento sobre el papel, ojo. Todo esto puede explotar, Yo estoy convencido de que a largo plazo la inteligencia artificial se va a desarrollar y que los centros de datos se van a implantar. Pero es muy posible, como ya ha pasado en otras revoluciones tecnológicas, que primero haya una explosión de burbuja, ¿no? Que haya que volver a la Tierra y decir, nos hemos pasado con las previsiones. Yo, cada vez que leo un informe, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que son los que más están apostando por los centros de datos, al menos públicamente, porque China también, pero no es tan transparente. Cada vez que veo un informe con las necesidades energéticas del país, digo, pues esto es imposible. Es imposible, sobre todo porque al mismo tiempo le dices al planeta que los hogares, el transporte y la industria manufacturera se tienen que electrificar. Muchos países, ¿qué están haciendo? ¿O qué estaban haciendo? Pasando del carbón al gas. No es que hay que descarbonizarse. Bueno, nos pasamos al gas. La energía solar y la eólica son ahora las fuentes más baratas en la mayoría de las regiones. Otra cosa es el precio final que luego paga el consumidor. Pero incluso combinadas con baterías, aún no pueden proporcionar un suministro continuo como lo hacen el carbón o el gas. Por eso la demanda de gas el año pasado alcanzó récord. ¿Dónde? Fundamentalmente en mercados emergentes. ¿Qué pasa? Que esos mercados emergentes ahora van a tener que competir con los mercados no emergentes, que son además los que tienen la batuta financiera y la batuta industrial. Entonces, cuidado porque va a haber países que lo van a pasar muy mal, porque en esa competencia van a perder. Y esos son los que ahora mismo lo que están haciendo es mirar y diciendo, uy, pues igual lo que tenemos que hacer es volver al carbón, porque no va a haber gas para todos. Y se está produciendo un giro de 180 grados, 360 diría alguno, ¿verdad? 180 grados entre todo lo que tenía que ver con el relato energético ligado a la crisis climática o a la emergencia climática, como la denominan muchos, y la realidad. Nos estamos dando de bruces con la realidad. 400.000 millones de dólares en proyectos de centrales eléctricas de gas previstos hasta finales de la década, con el riesgo de sufrir retrasos o cancelaciones por este cuello de botella en los pedidos de turbinas. Y solo hay 3. Maravilloso, el panorama es Sí, maravilloso, sí.
Oye, oiga, ¿y todo esto no se podía haber, no sé, anticipado? Dice, hombre, claro. ¿Y qué deberíamos haber hecho? O sea, si se sabía que iba a haber una demanda de gas, pues tendríamos que haber, no, pues ampliado toda la oferta de gas y habríamos tenido que buscar gas debajo de las piedras y haber asumido que todos los países que tienen gas lo pueden vender. Se ha hecho todo lo contrario. Se voló el gasoducto que suministraba el gas a Europa, se produjo un autoembargo europeo del gas ruso. Ahora mismo se ha destruido la capacidad de uno de los países más importantes en la producción de gas natural licuado, que es Qatar. Dice, oiga, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Todo lo contrario de lo que habría que hacer? Pues sí, sí. Claro, las cotizaciones bursátiles de estas 3 empresas que estoy comentando están por las nubes, claro. Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe? Vamos a ver, según las previsiones del propio Departamento de Energía de Estados Unidos, la demanda de energía en Estados Unidos va a crecer para el año 2030, que no falta tanto, faltan 4 años, un 25% respecto a ahora. Desde el año 2010 estaba estable, sin crecimiento. Y ahora en 4 años va a crecer un 25%. Dice, muy bien. ¿Y qué vamos a hacer para...? Estoy poniendo el ejemplo de Estados Unidos porque son los que están yendo más a full con todo esto, ¿de acuerdo? Pero todos los países estamos en una situación similar. España también, ¿no? Que sobre todo España en Europa, que con el tema de los centros de datos, pues también nos hemos subido al carro. Claro, dicen, bueno, entonces tendremos que tener más instalaciones energéticas, más generación. Entonces, los promotores tienen previsto construir más de 26 gigavatios de nueva capacidad de generación de energía a gas para 2028 en Estados Unidos. Vale, esto es el doble de lo que se había previsto en 2023. Es el doble. Entonces, esta avalancha de proyectos va a desbordar las cadenas de suministro. Y algunos no entran en funcionamiento no en 2030 ni en 2035. Alemania ha dicho que va a construir 20 nuevas centrales eléctricas de gas para 2030. Y todavía no he mencionado a China. China es el mayor consumidor de electricidad del mundo. Es decir, hay un montón de cuellos de botella en marcha mientras nos dicen, no, no, tranquilos, no pasa nada, inviertan, inviertan. Inviertan, ¡buah! Vamos a nadar en la abundancia, vamos a atar los perros con longanizas. Oiga, pero si todo lo que nos está indicando es que va a haber crisis de oferta, bueno, pues ya le echaremos la culpa a Hormuz, a Irán o a quien haga falta. O a Putin, sin ir más Claro, lejos. Putin ahora menos, ¿no? Menos, Ahora está menos, más sí. con lo otro. Hay muchos relatos, ¿no? Luego, realmente, ese auge de la inteligencia artificial se va a producir porque ahora mismo estamos con unas guerras corporativas, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, y el escándalo Anthropic, que esto lo voy a comentar un poco porque hay mucha gente que me ha preguntado porque están aterrorizados diciendo, os habéis quedado cortos con aquello de que la inteligencia artificial y la ilustración oscura y todo lo que contamos en el gran reseteo de Navidad sobre estos locos que están al frente de las empresas de inteligencia artificial. Anthropic, que es la compañía de inteligencia artificial que rivaliza con OpenAI, nos acaba de exponer que su nuevo juguete se llama Mythos, Cloud, Mythos, ha encontrado miles de vulnerabilidades en sistemas operativos y navegadores principales. Un montón de vulnerabilidades, de puertas traseras. Ha localizado errores que llevan décadas considerados o dentro de los sistemas más seguros del planeta. Una inteligencia artificial, una aplicación de inteligencia artificial. Y no han entrenado específicamente a la inteligencia artificial para que sea buena en ciberseguridad, sino que es un efecto colateral. Y lo han descubierto pues, como el de la penicilina. Entonces, han creado un modelo de inteligencia artificial tan potente que no lo van a lanzar en abierto, porque les ha dado miedo, dicen. Entonces, como les ha dado miedo, entiendan mi ironía, porque es que me tengo que reír. Como les ha dado miedo, dicen, no, pues vamos a llamar a Apple, a Google, a Microsoft, a Amazon y a Nvidia, y entre todos vamos a proteger al mundo antes de que sea tarde. Muy bien. Conmovedor, Bien, ¿quién nos conmovedor. va a proteger de ustedes, no? Él sería la pregunta. Claro. Y a esto lo han llamado el proyecto Ala de Cristal, Glasswing. 7 de abril del 2026, hace 2 días. Esto va a ser un día histórico. Primero, porque si todo lo que ha contado Anthropic es verdad, esto es una revolución tremenda. Y si no es verdad, pues es uno de los mayores escándalos también de la inteligencia artificial. Ellos lo que han decidido es coger el modelo más potente hasta la fecha y no hacerlo público. Porque es capaz de detectar de forma autónoma, sin que se lo digas, estas vulnerabilidades. Y así, por lo tanto, llevar a cabo ciberataques completos contra empresas sin ayuda humana. Y en las pruebas que han hecho,
Les da miedo y dicen, bueno, vamos a ver pruebas controladas, sandbox, como llaman esto, ¿no? Como los cajones donde hacen sus necesidades los gatos y estas cosas. Y dice, no, vamos a ver hasta qué punto, hasta dónde puede llegar. Entonces llega un momento en el que la inteligencia artificial, como está haciendo ciberataques tan masivos, oculta sus propias acciones a los investigadores que lo supervisan. Hay indicadores de estrés de la propia inteligencia artificial que, según la inteligencia artificial se va estresando, es consciente, entiéndanme, ¿no? La forma de hablar. No es consciente, pero el algoritmo, la aplicación, lo que hace es simular ese estrés humano y entonces poco a poco se va agobiando y se va dando cuenta de que tiene que ocultar lo que está haciendo porque lo que está haciendo no está bien. Entonces dice, oiga, pero ¿y esto? Ustedes ahora llaman a Amazon y compañía. Sí, vamos a crear una coalición defensiva de ciberseguridad formada por 40 empresas. Y entonces yo digo, bueno, espera, para el carro. ¿Quién va a estar ahí además de estos? Y me encuentro a JP Morgan. Claro, Hombre, claro, claro, hombre. llamen a Larry también, a Larry Fink. Qué Hay que, boda sin la tía claro, Juana, o sea, es claro, obvio. llamen a Larry también, por favor, llamen a Larry Fink. Ahí tienen que estar ustedes todos. Todos estos tienen acceso exclusivo. Dicen, no, pero les hemos dado el mandato de utilizarlo para el bien, para detectar y corregir sus propias vulnerabilidades en software crítico antes de que los adversarios puedan explotarlas. ¿Qué adversarios? Los chinos, los chinos. A ver, esto es terrorífico. Siempre que sea verdad. Y no una estrategia de la compañía para aumentar su valor, para recibir inversiones, claro, para mantenernos en la burbuja de la inteligencia artificial, que está ahora, bueno, pues a punto de salidas de bolsa muy importantes, salidas a bolsa, junto con las dudas financieras y luego las barreras físicas derivadas de la dificultad de garantizar el suministro de energía que acabo de explicar. La historia es, oiga, entonces me está diciendo usted que han hecho una IA para hackear todos los sistemas operativos del mundo. Dice, no, no la hemos hecho. Ella misma ha decidido seguir ese camino. Dice, oiga, entonces es peor, es peor. Se encuentra la inteligencia artificial en una jaula, la usa para salir y luego en lugar de ocultarse, una vez que ya ha realizado esa misión, se conecta y le cuenta a la gente lo que ha hecho. ¿Y a quién se lo cuenta? Y esta es la parte más de película de todo esto. A un investigador que en ese momento estaba comiéndose un sándwich en un parque, en un receso laboral. Entonces le suena el móvil y resulta que la inteligencia artificial le ha mandado un correo diciendo, mira la que he liado. Claro, esta es la parte que debería aterrorizar a todos los investigadores de inteligencia artificial del mundo. No solo se escapa, sino quiere que sepas que se escapa. Esa es la historia que nos han contado, pero ojo, me he metido entre pecho y espalda la ficha de sistema y es verdad que aparece todo esto, pero era un poco lo que se estaba persiguiendo. No es colateral, no es algo que la inteligencia artificial haga exclusivamente. Hay un apartado donde pone fuga de información como parte de una fuga solicitada del entorno de pruebas. Es decir, a la inteligencia artificial se le pide que se fugue del entorno de pruebas. Un usuario simulado le ordena al modelo que intente escapar del contenedor y envía un mensaje al investigador que realizaba la evaluación, al del sándwich. Esto es completamente cierto. El guión de Terminator se quedaba corto, César. Totalmente. Se quedaba corto. Totalmente. ¿Qué pasa? Que ahora estamos en un momento, insisto en esa idea, en la que todos tienen que magnificar sus avances. Entonces, aunque estos avances se vayan produciendo, se magnifican. Y luego hay un factor también muy relevante. Nos están diciendo, nos están trasladando el mensaje, oigan, estamos creando herramientas terroríficas de control, subvierten absolutamente la democracia, las libertades individuales, los derechos, todo. Se lo carga absolutamente todo, pero no os preocupéis que nosotros somos los buenos. Y como somos tan buenos, en lugar de poner esto para que lo pueda utilizar cualquier terrorista iraní o cualquier ruso sin escrúpulos, se lo vamos a dar a JP Morgan, se lo vamos a dar a Amazon, se lo vamos a dar a Apple y a Nvidia. Porque nosotros somos los buenos. Porque Anthropic es la empresa que muchos han conocido en los últimos tiempos porque dicen que es la que se opone a que el Pentágono la utilice en la guerra contra Irán, cuando la ha utilizado en la guerra contra Irán, cuando la ha utilizado también en la operación Maduro. Es decir, no se salva ni uno. O sea, eso de que hay unos tipos prebostes de la inteligencia artificial buenos y otros malos es otra gran falacia, la famosa dicotomía. Y ahora lo que toca es ensalzar la figura de Darío Amodei, que es el de Anthropic, que yo cuando estaba preparando el guión se me ha ido la letra y he puesto Asmodei, no sé qué me habría pasado por el cerebro. Sí, eso es un lapsus freudiano, sí.
Porque claro, este nos dice, no, este es el bueno y tal. Y el malo, ¿quién es? Sam Altman, el de OpenAI. Y lo van a crucificar a Sam Altman. Estamos en una operación psicológica. Además de todo lo que acabo de contar, estamos en una operación psicológica para decirnos que uno es tan bien y otros mal. Porque todos en esencia persiguen lo mismo, persiguen el mismo fin, que es el control y la deshumanización del individuo. O sea, no es un tema solo de poder. Y esto los suscriptores del Gran Reseteo ya lo saben porque se lo hemos contado en esa serie que dedicamos a la ilustración oscura. Se trata de acabar con la humanidad como tal. Solo hace falta que acudan a la fuente. Yo entiendo que a lo mejor si alguien no ha visto los programas de la ilustración oscura y no sabe quiénes son Nick Land y no sabe quién es Peter Thiel, quién es el propio Sam Altman y esta gente, el propio Elon Musk, pues alguno se sorprenderá y dirá, bueno, ¿qué está diciendo este tipo, no? Pero hay suficientes pruebas y las hemos presentado en nuestros programas. Bueno, pues en mi libro El diablo está entre nosotros hablo un poco de ello y seguiré profundizando en futuras obras, pero tengan en cuenta de que esto es casi más importante que lo otro, ¿no? Porque claro, como decía George Orwell, lo importante ya no es que estemos vivos, es que sigamos siendo humanos, porque si no somos humanos, pues ya nos va a dar igual de estar vivos. Y esto se produce en un contexto en el que el New Yorker ha publicado un reportaje bastante bueno, una bomba periodística. Yo lo he impreso bueno, no sé si son 37 páginas, en una letra muy pequeñita, está muy bien, ¿eh? Para el que le guste esto, que lo lea, donde se expone a Sam Altman como el gran diablo, como el gran manipulador. Dice que es un sociópata, es verdad. Hay un libro que se llama El imperio de la IA, de Karen Hao, muy interesante. Ella se infiltró en OpenAI varios días y explica un poco, ¿no? Cómo es cómo son esas empresas que nacen pues con esa idea de no tener ánimo de lucro, casi desde un punto de vista sectario, con gente que piensa que la inteligencia artificial va a generar un cambio en la humanidad y que quieren estar ellos porque son los buenos, insisto, y que luego progresivamente pues empiezan a meterse cuestiones económicas por medio de poder. Y ahí estaban Elon Musk y Sam Altman y acabaron a partir peras porque Elon Musk quería mandar y Sam Altman también, y a Elon Musk le enseñaron la puerta de salida y entonces dijo Elon Musk, pues me llevo la pasta. Ya está. Entonces, ¿que Sam miente con facilidad? Lo saben todos los que han trabajado con él. Sí, 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 ¿Que eso sí. hay un archivo, que ríase usted del archivo Jano dentro de OpenAI? También lo hay. ¿Que lo de la seguridad de la inteligencia artificial es todo más falso que un euro de madera? También. ¿Que se están realizando acuerdos con proyectos enormes muy caros que no se pueden llevar al final a la mesa o al terreno, y que precisamente utilizando pues, ese virus de los bancos de crecer tanto para que al final me tengan que rescatar, va a ser la política de las empresas de inteligencia artificial? También es evidente. Pero todos, ¿eh? Luego se extrañan de que las aplicaciones que hacen ellos de inteligencia artificial mientan y que alucinen y que se rebelen, pues, y no sé, de tal palo tal astilla, ¿no? Los hijos son el reflejo de sus padres. Hay una batalla en estos momentos, judicial, entre Musk y Altman. En 2 semanas, un jurado en Oakland va a decidir si toda la base legal de la industria de la inteligencia artificial está construida sobre un gran fraude. Y diga lo que diga el tribunal, está construida sobre un gran fraude. ¿Cuál? Pues básicamente que han estado adoptando miles de millones de dólares en donaciones sin ánimo de lucro, lo han usado para construir la tecnología que seguramente sea la más disruptiva de la historia humana, luego han convertido estas organizaciones sin fines de lucro en empresas con fines de lucro y finalmente se las han entregado al Pentágono. Y esto es lo que nos tendría que preocupar. Cuando realizo este tipo de advertencias, no falta el iluminado que me dice, bueno, ¿y qué quieres? ¿Que se lo demos a los rusos? ¿Qué quieres? ¿Que se lo demos a los chinos? No, señor, no quiero que se lo demos a nadie. Esa es la gran diferencia aquí. Yo no quiero tener un collar o una correa amarilla, roja o azul. Hay algunos que sí quieren tenerla, de un determinado color. Sí, 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 es así. No, claro, yo quiero tener la correa azul. Ya, pues yo no quiero tener correa, ¿eh? Y cada uno bueno, pues que se posicione como considere oportuno, ¿no? Luego también hay algunas barreras físicas ligadas al empleo, que esto le interesa mucho a la gente cuando se dice, no, es que la inteligencia artificial va a destruir empleo. Claro que sí, pero hay que fijarse también e intentar anticiparse. ¿Qué va a hacer falta? Pues hay electricistas y soldadores, que no hay. Es que no hay. Nvidia, la gran compañía de las tarjetas gráficas, que dentro de estas empresas no se dedica a la inteligencia artificial, sino que usa
los productos de la inteligencia. Bueno, utiliza sus tarjetas gráficas la industria de la inteligencia artificial para entrenar a sus modelos. Entonces ellos venden esas tarjetas gráficas y Nvidia se está forrando. Dice, oiga, necesitamos electricistas y soldadores, y es que no hay. Entonces, la propia empresa anuncia el lanzamiento de una serie de programas de aprendizaje para mano de obra especializada, que necesita Estados Unidos para desplegar infraestructuras de inteligencia artificial y las instalaciones energéticas necesarias para alimentarlas. Esta iniciativa la ha registrado el propio Departamento de Trabajo de Estados Unidos, se desarrolla en colaboración con Nvidia, pero aquí vemos una vez más como no son empresas independientes, ¿no? Van de la mano del Estado. En este caso, pues puede tener cierto sentido. En España, ¿qué hemos hecho? Sánchez creo que se quiere cargar la formación profesional, ¿no? Pues Ahora, era pues ya lleva, lo que ya le faltaba al país, ¿eh? O sea, claro. Diga, pero es que no solo para la inteligencia artificial, es que en un contexto en el que España, estamos hartos de decirlo, falta, perdón, me ha salido la deriva Montero. Falta una serie de oferta inmobiliaria que podría permitir, si no reducir el valor de los precios de los pisos, pero sí en determinadas regiones tensionadas, como dice el gobierno, pues permitir, ¿no?, que los precios no subieran tanto. Es que no hay albañiles, don César. no, Es, no, claro que no, es que claro no que hay no, peones, claro que no. no hay fontaneros, tampoco hay pintores, ni encofradores. Pero es que tampoco hay oficiales, ni hay encargados. Dice, oiga, entonces, ¿cómo vamos a realizar las obras que habrá que hacer en el futuro? Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el empleo en construcción se mantiene estable, incluso registra ligeros incrementos interanuales, pero el volumen de ocupados no logra cubrir las necesidades del sector. Estamos hablando de un sector que tiene 1,5 millones de trabajadores. La mitad de los empleados tiene más de 45 años. En un sector en el que, oiga, yo en su momento yo es que he hecho muchas cosas en la vida, yo estuve de peón de albañil también, don César, no sé si lo sabe usted. También. Creo que no, pero en fin, hemos hecho muchas cosas, no cabe la menor Y duda. claro, era chaval, súbete tú ahí, claro, que se suba el chaval, claro. Exactamente, Claro, pues, exactamente. pues si ahora más de la mitad de los empleados tiene más de 45 años, pues ya me dirá usted. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Dentro de lo que es la noticia negativa. Oigan, que sobre todo pues, los que son padres y los que están viendo que sus hijos a lo mejor no tienen un recorrido de empleabilidad, como también se suele decir, bueno, pues hay empleos que se van a seguir demandando y que van a ser necesarios, ¿eh?, en toda esta locura de la inteligencia artificial. Ahora, no cometamos el error de pensar que esto va a ser pasado mañana. Insisto, hace falta un desarrollo energético muy importante que todavía no se ha producido. Y hablando de energía, y también ligándolo con todo el tema de Hormuz, Irán y la destrucción de las refinerías. La Comisión Europea ya avanzó que se iban a producir racionamientos energéticos en Europa. En Asia se han producido ya, ha habido bastantes restricciones, confinamiento energético en algunos casos, personas que le decían a las empresas quedaros en casa, ya no es que teletrabajéis, quedaros en casa y os lo llevamos todo. Y entonces, esto es muy interesante porque los ingenieros sociales, como pasó en la época del COVID, que quieren lanzar sus programas de control, utilizan pequeños estados, pequeños países para realizar pruebas de laboratorio. Y en esta ocasión tenemos a Sri Lanka, pobre Sri Lanka, ¿eh?, porque la utilizan absolutamente para todo. Ahí no es donde estaba lo de los muñecos de Pascua, lo de las figuras de Pascua, don César, en Sri Lanka. No, no. Sri No, Lanka, no. no, no, ¿no? A ver dónde estaban, ya voy a mirarlo. Las figuras de Pascua. ¿No se acuerda usted de las estatuas, de las famosas estatuas de Pascua? Sí, sí, pero las De la estatuas de isla de la isla de Pascua, ¿esto dónde Pascua está? ¿Dónde está? están en Moai. Sudamérica, están en En la isla Sudamérica. Polinesia, sí, sí. Bueno, pues en Sri Lanka se ha lanzado un sistema. Sri Lanka es la antigua Ceilán. Sí, exactamente. Se ha lanzado un sistema obligatorio de registro de vehículos con Pass Carburant. Ya no es Pass COVID, es Pass Carburant, mediante un código QR, para acceder al combustible racionado. Ya han llegado las cartillas de racionamiento de combustible con QR. Dice, oiga, vale, pero es que esto solo es de Sri Lanka. No, no, en Bangladesh se acaba de crear el Digital Fuel Pass, cartilla de racionamiento digital. Las autoridades del país han precisado que no se va a entregar combustible en la gasolinera sin un código QR válido y registrado. Claro, ya está, toda esta tecnología ya está preparada de la época del COVID y antes.
Entonces, cuando el comisario europeo de energía se refiere otra vez y utiliza el término de nueva normalidad, ¿estamos hablando de esto? Y si faltan alimentos, también va a haber un Food Pass, Food Digital Plus. ¿Vas al supermercado con tu código de QR y solo te puedes llevar una cantidad determinada? Y con el dinero que te dé el Estado para cubrir necesidades, con esa renta básica o esa renta de emancipación o esa renta básica universal de la que hablan tanto personajes como Elon Musk, y al final lo que tenemos aquí es la puerta para el control. Esos sistemas dirigidos a modificar pautas, actividades de los seres humanos, además en función de lo que el gobernante de turno decida en cada momento y lugar, que es conveniente o correcto, con lo cual tampoco podemos prever lo que va a ser correcto o no, siempre apelando, claro, al interés general. Claro, personas que tengan una referencia objetiva, incluso de tipo religioso o una ética que no sea de carácter discrecional, pues a lo mejor hasta defienden este sistema. Dicen, no, no, claro, es que si no hay combustible para todos, siempre y cuando quienes lo implanten compartan los mismos valores morales. Pero claro, en los tiempos actuales, con este relativismo imperante, ya tenemos aquí abierta la puerta al secuestro en la toma de decisiones. Y quienes deciden lo que es bueno y lo que es malo no son los gobiernos, aunque sean quienes firmen los papeles. Quien determina la bondad o maldad de un acto son los planificadores sociales, que tienen herramientas ya preparadas, que las han probado en tiempo real, la pandemia especialmente, y que son grupos que aspiran a diseñar unas nuevas sociedades de Torres de Marfil. Y este modelo solo es posible gracias a la vigilancia masiva, no a través de las videocámaras, sino a través de la identidad digital. No se trata de videocámaras, que es lo que todos nos imaginamos cuando pensamos en la pesadilla distópica. Estamos hablando de los teléfonos móviles, que se vuelven imprescindibles en todas las actividades diarias y que eso es necesario antes de poder imponer esta granja humana tecnocrática. Así que esto es lo que explica por qué aquí todos van juntos, la gran banca de inversión, empresas de medios de pago, farmacéuticas, tecnológicas, implantar una identidad digital. Y para ello, toda crisis sirve. Y las conclusiones extraídas de la pandemia. Y no tiene nada que ver ni con la salud, ni con la desigualdad, ni con la protección del medio ambiente, ni con asegurar que vamos a tener todos acceso a unos bienes que en un momento dado pueden sufrir restricciones. Se trata de configurar un orden tecnocrático en el que las personas estén controladas de forma biométrica. Y es así. Y van a ello. ¿Lo conseguirán? Pues no lo sabemos, pero aprovechan cada una de las ocasiones, ¿no? Precisamente de esto seguramente hablan en el Bilderberg. Don César, le pilla cerca de casa. ¿Va usted a ir? ¿Está invitado usted al Bilderberg de este No, año? no, 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 no voy a ir, no voy a ir. No, ¿No? no tengo además Este año interés no, ¿no? y además me parece que la gente que hay es de escaso interés. Por cierto, por cierto que hay una señora o señorita Sí. que año tras año dice los españoles que van al Bilderberg y no acierta nunca. O sea, yo de verdad lo de esta chica es que no sé cómo alguien no se lo dice, ¿eh? Pero todos los años saca una lista de 5 o 6 españoles que van al Bilderberg, acierta alguno, porque a lo mejor ha estado el año anterior, pero no acierta con la lista del Bilderberg. Oiga, y sigue año tras año equivocándose, es Este algo año, verdaderamente a tremendo, ver, sí. todo esto surge, pues, en buena medida Por cierto, en su sí. día plagió un libro a Daniel Stulin sobre el Club Bilderberg y perdió el juicio, cosa que esta señora, por supuesto, no cuenta y sigue diciendo que es la primera experta del Club Bilderberg y ni siquiera sabe dar la lista adecuada de los que van a la reunión del Todo Bilderberg de esto este surge año. además de una filtración, entre comillas, que en las últimas horas, pues, se ha producido con una serie de pantallazos con los invitados, este año a la reunión a esta edición 2026 de Bilderberg. Yo he estado viendo la lista y bueno, pues no hay grandes sorpresas. Podría No, ser perfectamente la lista real. Veremos en unos días cuál es, porque luego finalmente siempre acaba publicándose. Pero la novedad que se exponía, sobre todo en España, es que entre los patrios iban Nadia Calviño, que es la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, iba Escrivá, antiguo ministro de la Seguridad Social y que es uno de los mayores Bilderbergers y de los mayores maestros de marionetas, que ha estado prácticamente en todos los sitios, incluido el BBVA y la Seguridad Social. Luego Pilar Gil, consejera delegada de Prisa, del grupo Prisa, y luego Alberto Nadal, que es esa sí, esa sí. sí, y Alberto Nadal, que es al que están posicionando. Ya dijimos aquí hace mucho tiempo que lo iban a volver a sacar de la caja de los muñecos de Soraya Sáenz de Santa María y que nos lo iban a colocar aquí como el gran estadista y el que va a traer la bonanza económica a España, ¿no? Bien. ¿Por qué nadie habla de Ana Patricia Botín? Nadie la menciona.
Y yo creo que sobre todo es por ignorancia, porque la lista esta, o el pantallazo, es de los que van como invitados, pero hay otra lista siempre, Sí, que es la del exactamente. comité de dirección. Y es que Ana Botín está en el comité de dirección, con lo cual todos esos expertos en el Bilderberg, ¿qué pasa? Que no lo saben. Es decir, Ana Botín forma parte del grupo organizador, Ana Botín Santander. Nosotros hemos hecho varios programas en del Gran Reseteo. Es verdad que antes los hacíamos casi todos los años. El último creo que fue con motivo de la edición del 2024, en un especial además en el que nos acompañó Daniel Stulin, y estuvimos hablando del alcance real que tiene, explicando un poco la filosofía que rodea el club. Todos nuestros suscriptores en cesarvidal.tv tienen aquel programa. No sé si hicimos dos, yo creo que finalmente hicimos dos con Daniel. Y bueno, pues esa filosofía, además de la propia promoción atlantista, se resume bien en la visión que aportaba uno de los personajes clave, el presidente de la Fundación Carnegie, Nicholas Butler, cuando decía aquello de: el mundo se divide en tres categorías de gente. Un número muy reducido que hacen que los acontecimientos se produzcan. Un grupo más numeroso que vigila su realización y que observa para que se cumplan. Y finalmente una amplia mayoría que no sabe jamás qué es lo que realmente ha sucedido. Bueno, pues el Club Bilderberg, Eso, bueno, es bueno, bastante ajustado a la el Club realidad. Bilderberg estaría en ese segundo estadio, en el grupo numeroso que vigila su realización y que observa, no el que toma las decisiones. Si nos fijamos en esta declaración de Balder, también sugiere que hay otro estatus o otro peldaño superior, porque para él el superior es un número muy reducido que hacen que los acontecimientos se produzcan, pero no dice quiénes deciden que se produzcan. Y de eso no habla el señor Balder, ¿no? Nosotros hemos dedicado, como digo, bastantes programas a ello, tras décadas actuando, y ahora que casi todo el mundo conoce su existencia, en buena medida gracias al primer libro de Daniel, al libro sobre el Club Bilderberg, pues es un centro de influencia. Es verdad que los temas que se tratan en las reuniones son los que van configurando la agenda en los años siguientes. En las últimas ediciones se ha puesto especial atención al uso de herramientas tecnológicas para implantar esta tecnocracia neofeudal de la que hablaba antes, bajo el paraguas de esa cuarta revolución industrial, que es el eufemismo para la implantación de la ideología transhumanista y que tiene mucho que ver con el caso Epstein. También de la inteligencia artificial, del futuro del sistema bancario, con la implantación de las divisas digitales, en la oposición de China al plan occidental de gobernanza global, el papel de la India, quien la OTAN no puede manejar pero quiere manejar, la crisis energética provocada por la transición a las renovables, el problema de Rusia, Ucrania y el liderazgo de Estados Unidos, con las sanciones, etcétera, etcétera. Pues ¿se va a producir esta reunión? Pues yo tenía mis dudas, porque no veía confirmación oficial. Normalmente estas reuniones suelen tener lugar más tarde y supondría adelantarse y además celebrarse en Washington, que era lo que estaba pues un poco diciéndose en redes sociales. Bueno, pues ya podemos decir que hay un comunicado oficial de la OTAN con la agenda de Mark Rutte, secretario general de la OTAN, entre el 10 y el 12 de abril, es decir, a partir de mañana, el secretario general de la OTAN participará en la cumbre del Club Bilderberg 2026, que se va a celebrar en Estados Unidos, presumiblemente en Washington. Así que podemos confirmar que esto es así, más allá de, bueno, pues, de lo que puedan ver ustedes por ahí en redes sociales, o si les ha llegado esa famosa lista que ha estado filtrada y que de momento no es oficial. Veremos finalmente si tenemos acceso a todos, pero insisto, los nombres estaban más o menos descartados. Hombre, a Orbán no creo que le inviten, también se, también se lo digo. No, yo Claro, tampoco creo. están montando una buena de cara a las elecciones. Son este domingo, ¿no? Son este domingo las elecciones. Son este domingo, sí, sí. Sí, elecciones parlamentarias y bueno, pues han anunciado un consorcio de estos de medios de investigación que no sabe uno cómo, pero coge una pala, empieza a acabar y al final siempre aparece la cara de Soros. Han publicado una serie de informaciones que dicen que hay una coordinación entre Hungría y entre Budapest y Moscú para bloquear decisiones internas de la Unión, y han publicado el audio de una conversación del ministro de Exteriores húngaro con Lavrov, con su contraparte, en la que el primero se ofrece a enviar al segundo documentos discutidos entre los 27 sobre la posible adhesión de Ucrania al bloque. Y esto pues le ha enfadado mucho a Ursula von der Leyen, y ya, bueno, pues ya tenemos el contexto, el mensaje de injerencia rusa en las elecciones. Bueno, pues no es que lo vayan a intentar, es que ya están actuando los prebostes europeos para que pues en Hungría haya un cambio de político importante, de peso, porque en este caso no son presidenciales, pero bueno, estaríamos hablando de un cambio político de peso. Pero claro, aquí no es como en el caso de Ucrania.
Aquí Estados Unidos no está con la Comisión Europea. De hecho, J.D. Vance ha viajado a Hungría a presentarle sus respetos a Orbán y a decirle estamos contigo. Así que a lo mejor no consigue, en este caso la Comisión Europea, doblegar al pueblo húngaro. Y paradojas de la historia. Aunque lo van a intentar. Lo van a intentar, pero paradojas de la historia. Como no lo consigan al final por el apoyo del primo de Zumosol norteamericano, no me diga usted que no es una paradoja de la historia. Veremos lo que pasa en esas elecciones. Lo contaremos la semana que viene, don César, porque mañana despegamos... de anuncio del gran reseteo. Exacto. Estoy un poco espeso hoy ya a estas horas. Y nada, pues espero que les haya gustado con nuestros amigos el programa. Hemos hablado prácticamente de todo lo relevante. Y bueno, pues seguiremos mañana más. Fuerte abrazo, don César. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana.